Bienvenidos a Superando lo Difícil. Yo soy Pancho. Yo soy Ivy y hoy veremos cómo gestionar mi tiempo. A todos nos ocurre que nos falta tiempo, ¿verdad? Siempre andamos corriendo. Siempre tenemos esa sensación que no alcancé a hacer algo, que me podría haber gustado hacer algo más, ¿sí? Y eso tenemos que tener herramientas que por lo general nadie nos enseña. Y tenemos que leer, escuchar, ver, aprender de distintas fuentes para poder adaptar alguna de ellas a nosotros. Existen muchísimas herramientas. En este capítulo la idea es poder comentarles un poquito de algunas que nos han servido, porque intentar implementar todas o muchas de una puede resultar muy complejo. Hoy en día tenemos complejidades para gestionar nuestro tiempo porque existe, por ejemplo, un exceso de información. Pongamos algo que le ocurra a la I con exceso de información. ¿Qué buscas ahí Me encanta hacer recetas. Entonces busco muchas recetas y no termino haciendo ninguna porque hay mucha información de recetas en redes sociales o todo. Y termino sin hacer nada porque estuve mucho rato mirando recetas, no gestioné bien el tiempo. Y lo que dice Pancho, que hay mucha información, entonces igual nos cuesta más decidir. Sí, entonces esa es la primera situación que nos ocurre es... Oye, no, ni una receta. Oye, ¿sabes que voy a empezar a leer? Ya, ¿y qué libro? Y empiezo a buscar, no, que de esta materia, que de esta... Y ya no empezamos a complicar porque existe este exceso de información, lo que está dificultando nuestras decisiones. Y también hoy en día tenemos esta inmediatez de todo, digamos. Aparte de la información, ¿verdad? Tenemos esta inmediatez de... lo quiero enseguida. Lo quiero enseguida y tengo, por ejemplo, el refrigerador al lado. Entonces estoy en mi casa, voy, saco y como lo que quiero, ¿verdad? Me imagino hace 100 años eso no pasaba, no había refrigerador. Y ahora más encima tenemos Uber o tenemos todas las plataformas con las que podemos tener información o distintas cosas muy rápido. Y eso también nos comienza a dificultar porque sabemos que tenemos una solución rápida, pero tal vez esa solución no es la mejor, ¿verdad? Mientras más organizado esté algo, menos decisiones tienes que tomar a medida que van pasando los días o en el mismo día. Por ejemplo, muchas personas me dicen, no tengo tiempo para hacer una dieta o ir al gimnasio, pero finalmente vas a tener más tiempo porque lo tienes más organizado. No tienes que pensar qué tienes que comer, tengo estas dos opciones, tengo comprado los ingredientes y al final empieza uno a ser más responsable con su alimentación, le faltan menos nutrientes y lo haces cada vez más rápido. De verdad que no necesitan tanto tiempo para hacer un plan de alimentación y muchas chicas me han dicho que les organiza el día y les da calma saber qué comer. Otro ejemplo que podemos pensar es, oye, ¿sabes que me voy a ir de viaje? Ya, y pensáis lugar, bien, pensáis lugar, pero no piensas las actividades que tienes que hacer o que quieres hacer. Entonces, escribir. Si tú escribes y planificas eso, te resuelve la cabeza. Y aquí ocurre lo mismo. Para gestionar bien nuestro tiempo, nos vamos a empezar a dar cuenta que hay cosas que hacemos que no deberíamos hacer y hay otras que no hacemos que deberíamos hacer, ¿verdad? El padre de la administración, que es Peter Drucker, por ahí en los 90 hasta de 1900 al 2000, tenía una frase que es muy buena, en la que él dice que el tiempo no se puede gestionar, porque es un recurso, digamos, el dinero tú lo puedes gestionar porque puedes gastar menos aquí, gastar un poco más allá, trabajar un poco más para obtener más en eso, ¿verdad? Pero el tiempo tú no lo puedes gestionar. Entonces, nos toca gestionarnos a nosotros mismos, que esa es la tarea más difícil. Entonces, esto que le veníamos comentando... ¿Y cómo es la frase? La frase exacta es, no se puede gestionar el tiempo, solo se puede gestionar uno mismo. Está muy buena. Está muy buena, ¿verdad? Para que dejemos de luchar con el tiempo, yo debo admitir que yo soy una persona que va muy rápido y a veces estoy apurada y digo, hasta en Santa Marta cuando no tengo algo con hora, voy caminando apurada, el Pancho igual, no, pero no nos apuremos, porque estamos todos un poquito apurados en el día a día y se nos pasan los días como en piloto automático. Entonces el tener más conciencia y con los tips que les vamos a dar hoy día, puede ser que empieces a tener menos ansiedad y a usar mejor tu tiempo. Y para comenzar esta pequeña ayuda que nos gusta entregarles es preguntarles si es que ustedes tienen algún objetivo definido, porque teniendo ese objetivo va a resultar más fácil gestionar nuestra dirección. Por ejemplo, un objetivo a largo plazo para alguien puede ser comprarse una casa, ¿verdad?
Entonces, ¿de qué forma yo gestiono mi tiempo para tributar de la mejor forma a ese objetivo? Entonces, una vez que ya sabemos a dónde vamos, que va a ser... Tenemos una dirección, finalmente. Tenemos una dirección, te tienes que preguntar a ti mismo cuánto esfuerzo tú estás dispuesto a dar por ese objetivo. Porque a veces decimos, oye, sé que yo quiero ir a la luna, pero en verdad no es algo que yo realmente quiero. Hay cosas que están impuestas por la sociedad, cosas que veo a mi vecino, que tal vez me gustaría tener. Entonces, Lo primero es eso. lo primero es, fíjate un objetivo realista, que sea alcanzable. Yo te diría a unos 5 años, 10 puede ser muy complejo, a 5 años es un buen número. Eso es la estrategia que me ha servido a mí, lo vengo haciendo desde los 24 años y me voy fijando metas cada 5 años y he ido bastante acertado. Entonces, teniendo esta meta, vamos a poder planificar mejor cómo gestionar nuestro tiempo En dirección a eso, porque si no es manejar sin sin el volante. sin el volante del auto. Claro, entonces... Sí. Y a veces puedes haber planteado un objetivo, pero la vida te lleva a otro, pero igual trabajaste en base a algo que te lleva a algo muy bueno también. Entonces también hay que tener cierto grado de flexibilidad. Sí, claro. Entonces, lo primero va a ser eso. Fijamos el objetivo y después tenemos que ser muy conscientes con algo. La disciplina que vamos a necesitar para lograr ese objetivo. Voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Cuánto estoy dispuesto también a sacrificar, Que eso, a invertir en mí? es que eso va parte del objetivo inicial, porque si tú tienes claro ese objetivo inicial, es tan importante para ti que después cuando tú digas, oye, ¿sabes que voy a ir a carretera hoy día? Es que no, porque yo mañana tengo que trabajar, porque mi objetivo es... Entonces Sí. vaya en esa dirección, ¿cachai? Sí. Entonces, teniendo este objetivo y estando seguros que eso es lo que queremos hacer, vamos a necesitar disciplina y trabajo constante para lograrlo. Entonces, el ejemplo que quería dar es, me quiero comprar una casa. Entonces, ¿cuánto tengo que ahorrar para el pie? Ya, tengo que ahorrar 200 lucas mensuales por 4 años. Bien. Entonces, cuando yo tenga que hacer un gasto que me vaya a dejar sin esas 200 lucas, esos 200.000 pesos mensuales, yo voy a estar pensando, hey, estoy atacándome a mí mismo, ¿no? en el largo plazo. Entonces, esos 200.000 yo en verdad los tengo que guardar. Entonces, con esa claridad, yo puedo actuar en el día a día y mes a mes y semana y año a año y a lo largo del tiempo para llegar a lo que quiero lograr, ¿verdad? Eso es lo primero. Entonces, tenemos que fijar el objetivo, la disciplina y tener la consideración, bueno, la Ivy también lo dijo, la flexibilidad es importante, pero siempre estar consciente de este objetivo mientras vamos actuando en el tiempo. Y cuando lo tienes claro también no te rindes, porque finalmente pasa que personas empiezan a hacer y hacer y hacer y hacer y nos perdemos en el hacer y a veces decimos, no, voy a dejar todo esto botado porque no puedo con todo, pero estás perdiendo oportunidades de llegar a esa meta o quizás se te había olvidado la meta, entonces estás dejando algunos trabajos o oportunidades que te llevaban a esa meta y no fue muy inteligente dejarlas. Entonces deja cosas que realmente que no te aporten tanto a esa dirección, pero no dejes las importantes, porque conozco muchas personas, y a mí también me ha pasado, que es como, di demasiado, pero ahora no puedo más, así que dejo todo botado, y de repente dejas botadas algunas tareas o algunas oportunidades, actividades que en verdad eran muy importantes para tu futuro, y no supiste seleccionar bien. Exacto. Entonces, con esto preguntarte, Ivy, ¿cómo tú lo hacías antes? Pongamos un ejemplo Lo hacía hace 10 años. ya. Ivy que tiene 21 años. ¿Qué hacía la Ivy? ¿Cómo gestionaba su tiempo? Generalmente, ¿Qué hacía? bueno, ya, las personas siempre me han preguntado cómo hago tanto. Pero, si Esa tú es no- una pregunta que me hacen y en verdad siempre lo hago mucho, pero desordenado. Así lo hacía antes, ahora estoy más ordenada. Y algo que me ha resultado a mí, pero no lo recomiendo, es que yo no repienso mucho las cosas, sino que soy muy ejecutiva a la acción. Entonces yo soy de las personas un poco obsesionada de que si tenía que estudiar toda la noche para terminar la materia, lo terminaba en ese momento. No soy de la típica persona que deja todo para después, no. De hecho es todo lo opuesto, pero a veces que me pasaba que no priorizaba, entonces partía al revés, partía con algo que me iba a retribuir mucho menos y que me estaba cansando mucho. que era a mucho más tiempo. Por ejemplo, Claro. tenía una prueba de anatomía en 3 semanas más, pero tenía una prueba mañana. Claro, De sin repente- priorizar, claro. pero todo trataba de cumplir en todo por igual, pero quizás a veces en una muy importante rendía un poco menos por no estar priorizándola, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que ahora Pancho me ha enseñado, que priorizar es muy importante, pero una cosa buena puedo sacar de mis pasados es que soy muy ejecutiva
y no soy de esparcir tareas. O sea, yo no es que estoy haciendo una cosa en el computador y haciendo otra, sino que yo me enfoco en una hasta que la termino, y eso es algo muy bueno que tengo. Es un poco obsesivo de cómo yo lo hago, porque es como, voy a hacer las coros de jump y las termino todo un día, como hoy, Una clase claro, del y trampolín. del trampolín, pero quizás es muy desgastante y mi cabeza no está creando también, pero yo siempre soy así como de una. Claro, sí, Tiene lo bueno y lo malo. depende de la persona, puede significar un gasto excesivo de energía y que el otro día estés apaleado, que no quieras levantarte. Eso me pasa a mí. Entonces, Ahora, igual con los planes, por ejemplo, ayer, planes de alimentación. no, no planes de alimentación, Planes de... un plan que hice ayer con mi mamá que queríamos Ah, ir a la plan. playa y al mall, pero deberíamos haber ido solo a la playa porque cuando llegué no quería ni que me hablaran. Partió a las 12 del día, fueron a una playa, que hay que ir a buscar un Una botecito lancha, que está te lleva, lejos, y a las 5 de la tarde fuimos a un mall, imagínense eso. y volvieron a las 9 de la Pero noche y la porque mía yo- estaba así, pero tirada arriba del sillón. Porque yo soy así y la mía también quería hacer todo, pero es por ese apuro que uno tiene, ¿cierto? Yo ahora soy más consciente y tomo una enseñanza de eso y lo corrijo. Pero si algo se pueden quedar de algo positivo que yo hacía en el futuro es que trato de no dejar las cosas como si tuviera un tiempo infinito. Soy muy ejecutiva. En el pasado, tiempo en el futuro. Ah, en el futuro, en el pasado, perdón. Sí, claro, y por mi lado, cuento una situación. Trabajé en un tiempo en una institución pública que era la CONADI, que es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, y yo recién había salido hace un año de la universidad y no sabía mucho cómo hacer nada, sobre todo en un cargo que tenía alta responsabilidad, y yo me veía muy sobrepasado todos los días porque no sabía qué era más importante, porque era un trabajo nuevo. Entonces, si tú estás en un trabajo nuevo, las primeras semanas, los primeros meses va a ser muy difícil porque no entiendes. Entonces, si te integras a un trabajo nuevo o cambiaste de ciudad, te va a pasar que no sabes qué hacer primero, no sabes qué es más importante en este momento. Y para eso es que te vamos a entregar algunas herramientas, aparte de las que ya te dimos, a ver si las puedes aplicar, te puedan servir. De nuevo, la base de esto es no aplicar todo, sino que aplicar poquito a poquito una y otra herramienta, y vamos sumando una, después otra, y esa disciplina que comentamos al principio empieza a resultar que teniendo el objetivo, la disciplina y una herramienta, chuta, nos fuimos por un tubo y avanzamos en la dirección que Y queríamos. las que te hagan más sentido, puedes partir con una de estas herramientas. Sí, entonces, de esta herramienta hay millones de nuevo. No te invito a que no te vayas por las ramas y no trates de agarrar todas las que existen. La primera que vamos a hablar, que la Ivy mencionó también, es las listas de actividades o checklist. ¿Qué nos puedes decir de eso, jefa? Bueno, lo primero antes de hacer un checklist, a mí me gusta escribir, por ejemplo, los domingos o los sábados antes de que parta la semana, cuáles son mis roles importantes esta semana. Porque a veces podemos anotar solamente un checklist de tareas laborales y estamos dejando otras tareas importantes botadas. Y esto es una herramienta que yo la uso hace un tiempo porque antes hacía solo checklist de tareas laborales. Entonces, voy a poner un ejemplo de lo que soy yo. Soy mamá, el otro rol que tengo es soy polola de Pancho, soy hija, soy nieta, los que más a ti te importen darle un poquito Y jefa. Claro, soy jefa, me dice jefa del estudio, soy nutricionista, soy creadora de las metodologías. Entonces yo digo, ya, tengo que distribuir mi semana para nutrir cada uno de mis roles o mis actividades, porque yo puedo llenarme el trabajo, pero quizás no voy a hacer ninguna actividad como mamá, no voy a ir a ver la gimnasia a mi hija. Entonces lo primero es como ya, voy a tratar de cada día de la semana hacer algo. Por ejemplo, el lunes voy a ir a ver a mi hija al ballet, el martes voy a llamar a mi abuelita, el miércoles voy a solamente hacer cosas del trabajo, y así voy poniendo en la semana Los distintos roles. los distintos roles. Pero acá lo importante es primero hacer un checklist semanal, tanto con los roles como con las prioridades que uno tiene que tener, y después puedes ir haciendo uno en la noche anterior, como en la noche, y dice ya, mañana voy a hacer esto. O sea, digamos en una semana decimos, anotamos 10 todas actividades, por ejemplo, importantes. las cosas importantes que tenemos que hacer. Después vamos a tener los roles nosotros que tenemos que cumplir, y vamos a asignar en qué día vamos a desarrollar y vamos a terminar esa actividad. Con una cosa también más que yo hacía mal y me lo enseñó Pancho.
Si crees que te vas a demorar en la gimnasia, no, me voy a demorar 1 hora, porque 1 hora dura la gimnasia. Pero quizá había taco, quizá que es tráfico, quizás había, no sé, Una presentación y duraba un poco más. Sí, quizás te quedaste conversando con alguien. Entonces siempre extiende más la tarea para que no andes apurada. Sí, un poco le pasaba a la Ivy que ponía atender a una paciente 1 hora. Ni respirar, ni ir al baño. Y después decía clase en el estudio, pero de las No 8 había a las ventana. 9 no había tiempo de traslado. Y le decía, chica, ¿cómo te vas a trasladar? No, si llego, no. Y se iba hablando en el auto con el teléfono y mientras entonces se empieza a complejizar la ecuación y lo lograba y hasta el día de hoy lo logra. Es admirable lo que puede hacer, pero también agota, desgasta y Sí. en un tiempo ya no quieres más y querés botar todo. Entonces, bien, teniendo estos roles, teniendo este checklist, este listado de actividades que recomendamos que sea semanal y que tú lo distribuyas día a día. Y también tener la consideración que dijo la Ivy recién de extender un Alargarla poquito. harto, ¿no? Yo media hora más de lo que pensaba. Y así me ha resultado bien. Claro, entonces eso son los tips iniciales de la primera herramienta que es checklist y la segunda que va de la mano por supuesto que es priorizar. Cuando estás ahí ya y lo tienes escrito, tú dices ya, ¿cuál es el orden que le tengo que dar a esto? Puedes escribir todo primero semanal, sin un orden, a medida que se te vengan los pensamientos, tengo que hacer esto porque uno de repente no lo ordena con prioridad en la cabeza. Sí, sí, o sea, hay que escribirlo. Y después de eso, empieza a decir cuál es la más importante. Pero esa importancia es cuál tiene más valor para mí, cuál va más con mi objetivo y cuál quizás estoy aprovechando mejor mi tiempo y quizás me pagan más por esa hora. Oh, A mí no me gusta ver todo con cuál tiene más valor económico, porque para mí las cosas tienen otro sentido también, pero lo puedo juntar. sí, claro, y lo otro que es muy importante es la consecuencia, el nivel de consecuencia que puede tener una tarea. Porque realmente puede ser una cosa pequeña que tienes que hacer de la pega, pero no terminaste tu informe, que lleváis 5 semanas trabajando y había algo pequeñito que te faltó y no lo terminaste. Entonces, Priorizar. hay cosas que van a tener consecuencias grandes que pueden ser tareas pequeñas, pero que van a tener una relevancia más alta. Enséñales lo de la vez. Entonces, el Brian Tracy, que estamos medio fanáticos de él hace un tiempo, él recomienda tener un orden de A, B, C, D. La A, B, C, D. cuando uno prioriza, anotarlas si fueran tipo A, B, C o D, ¿sí? Entonces, una tarea que sea tipo A es aquella que tiene consecuencias graves. Es Si decir, es que no las haces. si es que no las haces. Entonces esas tienes que hacer primero. Exacto, porque de repente tenemos que dejar de lado algo familiar porque tenemos que cumplir con lo del trabajo porque en este momento tiene mayor relevancia, ¿sí? O viceversa, tenemos que atender un asunto familiar que era urgente y tenemos que avisar, hey, sabes que tuve un problema y no voy a poder, Porque ¿sí? si no lo resuelves ya, puede tener una consecuencia grave. Claro, entonces eso es lo tipo A. El tipo B es algo importante pero que no tiene ninguna consecuencia grave, es una consecuencia leve como no pude llevar a mi hijo al colegio hoy día porque tenía una prioridad más importante, entonces tengo una anotación porque no llevé a mi hijo al colegio, ¿sí? No tiene tanta importancia, es un día y esos serían los tipo B. Después están los tipo C, que son aquellos que realmente Podrías no, eliminar. se pueden eliminar. Por ejemplo, leer todos los diarios que uno lee con noticias fatalistas del mundo, evitar eso, o cuántas horas estamos viendo en Instagram. Oye, ¿sabes qué? Es algo que cuesta. Yo no uso mucho Instagram, pero cuando lo uso de repente digo, oye, ¿sabes que llevo 20 minutos viendo esta tontera? Y filo, no lo veo más. Entonces, esas tareas de repente si las anotamos y estamos conscientes de que lo hacemos y la eliminamos, realmente que cambia un montón. Esas son las tipo C, que se pueden eliminar. Y finalmente están las tipo D, que son aquellas que podemos delegar. Hay tareas en el trabajo y hay tareas en la casa que con un poquito de comunicación, que también lo vimos en el podcast pasado de cómo ser pareja y el mejor team, delegando, compartiendo responsabilidades, se resuelven. No las resolvemos O uno. delegando, ponte tú a veces digo, no es que tengo que cocinar, pero quizás tu tiempo lo estás usando mucho mejor en cuanto a lo que quieres lograr, que alguien te cocine y te ayude en ese momento en vez de tú tratar de hacer todo y tú concentrarte en lo que tenías que terminar tipo A. Claro, entonces ocasionalmente en un momento conocimos a una persona que nos comentaba que durante, no sé si fue un año, todos los almuerzos los pidió a su casa porque tenía un trabajo que era muy duro, muy pesado y que realmente prefería estar esa hora que se iba a demorar entre cocinar y hacer todo Y lavar. y lavar y todo, y le llegaba la comida a la casa, al almuerzo, y claro, tiene un costo importante económico, pero finalmente con el trabajo y el resultado que estaba logrando se pagaba eso y alcanzaba para más. Entonces eso igual va a ser importante. Bien, entonces esta es la parte de la priorización
Y también recomienda que siempre van a haber 3 cosas que son las más importantes. Ponle ojo a cuáles son esas 3 más importantes, porque siempre se van a seguir repitiendo. Por ejemplo, yo tengo muchas actividades diferentes. Pancho me dice, tienes muchas diferentes. No me dedico solo a una cosa, a eso voy. Entonces, hay algunas que el Pancho me dice, elimina esto, porque no te está aportando tanto valor como lo que vale tu hora, lo que... Él saca todas esas cuentas y lo que realmente también yo soy buena y puedo aportar más con mi tiempo. O que necesitas tú O que como persona también. y no solamente el valor económico. El valor Entonces, tú puedes hacer un ensayo de anotar toda una semana todas las actividades distintas que haces y vas a decir cuál aportan más valor, o si yo tuviese solamente que elegir 3, ¿cuál elegiría? Porque me aportan más económicamente y me gustan más y me siento a gusto y soy buena, porque también eso es importante, o sea, para que eres mejor. Y te quedas con esas 3, entonces vas eliminando un listado muy grande que quizás no te estaba aportando y solo te estaba desgastando. Sí. Esa es la segunda que hablamos, la priorización con ABCD, y el identificar las principales 3. Eso es un ejercicio bueno también. Y también vinculado a esto, vamos con la tercera herramienta, que es trabajar por lotes. ¿Qué significa esto, jefe? No explican lo que no ¿Lo explico yo? Ya. En la No, ingeniería, en la ingeniería es una herramienta que es muy buena trabajar por lotes. Por ejemplo, si vamos a armar 2 tipos de zapatos y me piden 5 el tipo A y 5 del tipo B y después 5 el tipo A de nuevo, yo no hago 5A, 5B, 5A. Yo lo que hago es hacer los 10 de un tipo y después hago los otros 5. Claro, ¿Sí? ya, un ejemplo real. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos que hacer tareas, si ponemos... Ya, ¿Doy mi ejemplo real? ya, haga su ejemplo real. Mi ejemplo real es que yo antes estaba todo el día contestando WhatsApp porque toda la gente me escribía en horarios diferentes, po, obvio. Entonces, lo mejor ahora es contestar un rato en la mañana, los que se junten en la mañana, contestar a las 3 de la tarde los que se juntaron de las 12 a las 3 y en la noche a las 7 los que se juntaron ahí. Por lote, no todo el rato picoteando, porque nunca vas a contestarlos todos, pero si los acumulas, es mejor. Sin distracción. Y se pierde tiempo entre que Sí, uno va cambiando de tarea, va perdiendo tiempo y pierde concentración Yo y hago eficiencia. Yo hago eso ahora. Y si lo extrapolamos un poquito más a tener varias actividades, si tú te sientas a responder mensajes de WhatsApp, bien, los dejas y no los tomas de nuevo. Respondes todos tus correos. Lo inicias del primero, terminas todos y después te mueves a la siguiente tarea. Tienes reuniones. Agenda todas tus reuniones una después de la otra. Porque si tienes una reunión y te pones a responder WhatsApp y te pones a responder un mail y después tienes otra reunión y te pones a responder WhatsApp y te pones a responder un mail, el día se vuelve caótico y en tu cabeza está, uy, que no alcanza a terminar este correo. Es mejor hacer descansos cuando ya hayas terminado una tarea. O sea, terminó todo mi WhatsApp, un cafecito, voy por las coreos de trampolín, después una merienda y así. Y de hecho hay una técnica también, bueno, esas son las 3 herramientas y hay una que es muy buena, que es cuando tú terminas algo difícil y que te cuesta mucho, premiate. Date una galletita, una Oreo con leche. No me gusta tanto premiarse con comida chatarra. No, pero no es Él algo se que premia con pasteles. te estoy diciendo que ocasionalmente cuando tienes, por ejemplo, terminaste un informe que demoraste una semana en terminarlo, celébrate. O sea, Claro. dile porque finalmente a tu cerebro le estás diciendo, oye, sabes que terminaste algo que es muy complejo, valió la pena todo lo que hicimos. Entonces, no es que Algo todo que disfrutes, pero tratemos de que no sean hábitos malos como un cigarro. Como Sí, claro. Intentémoslo, Claro, porque a veces pero- se relaciona como con algo así. Sí, está bien, está bien. Cada uno puede buscar su forma, pero comerme una galleta con leche me parece fantástico. Sí, si está en la justa medida, está bien. Bien, entonces, retomando todo esto que conversamos, yo lo resumiría un poco en, primero, fijarte el objetivo. Segundo, Checklist. el... Hacer un listado de todo, pero lo de la semana. No, Priorizando. primero era el objetivo. Después era decir por qué tú quieres hacer esto, la autodisciplina y el tener la certeza de la dirección en la que vas a tomar. Claro, el objetivo. Ya, después, ¿cuál venía? Después, el domingo puedo hacer un listado semanal, ¿cierto? Priorizando lo que es más urgente de categoría A. Luego lo B, luego lo C lo elimino y lo D lo puedo delegar. Pero cada noche, luego que hice el listado semanal, voy agarrando eso y veo qué cosa hago cada día. Por ejemplo, hoy día domingo en la noche voy a ver solamente lo del lunes, pero también tengo a la vista el semanal. Sí, claro. Eso era lo Oye, segundo. y es muy importante con eso, cuando terminemos una actividad, tarchar esa lista de actividades, Placer.
porque te da un pequeño placer. Y ahí también lo comento, pero cuando uno termina actividades que son de las tipo que uno las hace que no debería, que son del tipo D o C, no tiene ni una, es como Las que no tienen tanta importancia. es como hoy me saqué este problema encima, que lata, pero no te sientes bien por haberla terminado. Cuando son tareas que las encontrabas más difíciles o tenían una cierta urgencia, como las tipo A, te van a sentir mejor. Hasta se parte siempre por esas. Sí. Bien, entonces Después, del listado de checklist sí, pasamos prioridades. a la prioridad. Prioridades, y ahí sabes por dónde partir para que le des un orden de días y por cuál partir. Y los roles. Sí. Y los roles. Y luego, Y luego está lo del trabajar por lotes, de agrupar las tareas que sean iguales y iniciar y terminarlas. Y después pasar a la siguiente, iniciar y terminarla. Iniciar y terminarla. Esas son las herramientas que hemos estado utilizando en este tiempo. Si vemos el cambio desde que la implementamos ahora, ¿cómo tú lo ves? a ver, De yo hace- siempre cuando no termino mi lista me estreso un poco, entonces trato de ponerme menos actividades hoy en día. Y también lo otro es como, oye, me estoy estresando por una actividad de grabar un video tipo B, que no es como tan urgente, entonces no importa, lo pasé para el otro día. Pero no paso todas mis actividades para el otro día, pero si a veces no alcancé a hacer algo que era tipo B, no me estreso tanto, pero trato de terminar las que anoté ese día tipo A. Y terminarlas de la semana. Claro, sí, pero ayuda mucho a escribir. Y además al tarjarlo, como dice Pancho, cuando uno completa una tarea se te sube la autoestima porque realmente es como, lo logré, soy bueno en esto, puedo hacerlo. Es muy bueno completar tareas. Creo que algo que molesta mucho internamente, que es como incómodo, es tener tareas inconclusas, de conversaciones sin terminar con personas, o de tareas sin terminar, o proyectos que quedaron ahí. Creo que es lo que más molesta como del pasado. Entonces es muy importante eso. Sí. Y Eso yo quiero decir. pongamos un ¿Tú? ejemplo cortito. Dale tú. Ya. Yo ya terminé. Simulemos que vamos a ser una mujer que tiene 2 hijos y que corre todo el día porque, Quiero ir al gimnasio porque quiere ir al gimnasio y abogar. y también ejerce como abogada. Entonces, corre en la mañana, corre a mediodía, corre en la tarde, corre en la noche, que la tarea del niño. Oh, Entonces, admirable. casos reales, ¿verdad? Más de alguna de ustedes les pasa. ¿Qué haríamos el domingo? ¿Qué es lo primero que hacemos? Anotar todo en cuanto a mis roles. Por ejemplo, mi rol que soy deportista, que soy madre, que soy abogada, ¿cierto? Bien. Luego anoto todas las tareas que tengo que hacer en esa semana y empiezo a priorizarlas y le voy dando un orden día a día. Bien. Y trato de cumplir todas, obviamente. Lo que me encanta también del entrenar es que uno le va dando más energía a eso para seguir con las tareas. Y trata de ir a lugares donde tengas un horario fijo o agendes clases. Por eso nuestro sistema, en nuestro estudio en Chile, está hecho para no faltar. Porque nosotros podríamos decir, paga un mes, no, ven a la clase que quieras. Pero el agendar y que a veces se pierda el token y todo eso es para que realmente les funcione. Porque si no, el ser humano patea un poquito, no importa, no voy. Sí, no voy después. Entonces el sistema del estudio está hecho para que las chicas sean constantes y eso se ha visto. Entonces eso es lo primero que yo haría siendo abogada, como el ejemplo que tú hiciste. Entonces, anotaría, por ejemplo, en la mañana, ya, voy a preparar, tengo que hacer el desayuno, tengo que dejar a los hijos Eso al no lo colegio. anoto, sí. No, pero está dentro, tenés que tener claro cuáles son tus actividades. Entonces, sabes que tienes que ir a dejar a tu niño al colegio y después sabes que tienes tu reserva. Sabes que tienes tu reserva, entonces lo puedes anotar. Entonces, sabes que tienes esa y te cumples y tarjas, te sientes bien y después sabes, por ejemplo, tienes el almuerzo, bien, almuerzo listo y después en la tarde estoy trabajando y a las 4 voy a buscar a mi hijo y tengo que ayudarle con una tarea. Entonces, cuando tenemos esta estructura, este orden, evitamos errores, evitamos que se nos olviden cosas, cumplimos mejor y nos sentimos mejor con nosotros mismos porque sentimos que avanzamos con la fuerza y la dirección correcta. Claro. Y ahí esa misma mujer que es abogada y que va al gym, que es deportista, pongo que es deportista, y que es madre, empieza a equilibrar y ve después cuando termina su semana, podría ver qué tanto hizo en cada uno de los roles, porque a veces queda uno cojeando, pucha, falté mucho al gimnasio. Y eso me hizo sentir muy mal. O sabes que en verdad no jugué ningún ratito con mi hijo, o no pude hacer el desayuno como quería porque estuve muy pendiente del trabajo,
o para cualquier lado puede estar como tus acciones muy sobrecargadas para un rol. Se puede echar una mirada los domingos también a la semana anterior y continuar adelante como tú quieres ir mejorando, sin tanta crítica, porque igual eso como que desanima. No te autocritiques tanto, sino que ya voy a hacer esto mejor y me olvido y sigo adelante. Sí, de hecho un ejercicio que empezamos esta semana con el head coach del estudio, con el Mati. Le dije, pregúntale al equipo, a cada uno individualmente, cómo estuvo su semana pasada, qué no estuvo tan bien y qué puede mejorar la otra semana. Esto también lo podemos extrapolar y hacer nosotros mismos con esta reflexión el domingo, cuando estemos haciendo la lista de cosas que tenemos que hacer. Simplemente por observarlo te va a dar una conciencia de, oye, esta semana voy a estar más atenta a esto, que siempre lo tiendo a dejar un poco de lado. Me dejo para el último, no voy nunca a entrenar. O sabes qué, me voy mucho lo del trabajo. O No como. Claro, etcétera. Entonces ahí tú puedes ir viendo. Pero todos seguimos luchando con el tiempo. Creo que hay cierto como apuro en la época actual. Pero uno tiene que de repente parar 10 minutos, respirar y ahí seguir avanzando. Y también saber una cosa, que no estamos solamente aquí para trabajar, sino que somos seres vivos que también venimos a respirar, a sentir, a caminar, a hacer deporte, a conectar con otros. Entonces cuando también piensas eso, dejas de darle solo importancia al trabajo. Creo que hay que buscar un equilibrio en todo, y también hay ciertas personas que se van mucho a lo social y trabajan poco, entonces hay que tener el equilibrio. Sí, muy buenos puntos. Eso, agradecerte por que estés aquí, por escucharnos. Esperamos que te haya gustado este nuevo capítulo. Recuerda suscribirte para que te lleguen las notificaciones cuando subamos estos nuevos podcasts. Y eso, nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo y ahí te vamos a mostrar algunas herramientas tecnológicas también que Pancho me ha inculcado, que es como Google Calendar. Sí, o Notion o otras plataformas. Porque a veces hay ciertas actividades como pacientes o algo que tienen un horario fijo que también las anoto ahí, y también uso mi agenda porque el tarjar es mucho mejor. El próximo capítulo ya no me acuerdo, para emprendedores era. Sí, pero no me acuerdo el título. Ya, pero sorpresa. Lo dejamos ahí con misterio. Que estén bien. Gracias por estar acá. Chao.